Amigos, bienvenidos a 2 vs Cine. Les acompaña Alfred Coles y este servidor Fran Black. Y en esta oportunidad vamos a hablar del estreno en Netflix de la nueva película del gran David Fincher, Mank. Y bueno, vamos a hacer nuestra crítica sobre nuestras impresiones sobre Mank. Y posteriormente vamos a hacer un ranking de las 11 películas de David Fincher. Las más destacadas, por cierto. Sí, señor. Pero bueno, para entrar un poco en lo que nos compete en esta ocasión, que es con relación a Mank, vamos a hacer una regresión al año 1940. Para ese momento, Orson Welles era considerado como el chico genio de la industria del entretenimiento. Había conquistado el mundo del teatro, el mundo de la radio y gracias a ello había cimentado su fama. Y ahora se dirigía hacia Hollywood, gracias a un contrato que le garantizaba un control absoluto de todos los filmes que realizara. En el proceso, él entabla amistad con el guionista Herman Mankiewicz, un veterano del medio y un gran conocedor de los secretos y de las intimidades que rodeaban a la meca del cine. Es así que ambos se deciden a realizar un guión a partes iguales entre ambos y a realizar por parte de Welles a nivel de producción de una suerte de gran obra americana sobre el auge y caída de un magnate de las comunicaciones, tomando como referente la vida de William Randolph Hearst, alguien que él había conocido, Mankiewicz, personalmente porque había asistido a la casa de él, San Simeón, y estaba rodeado de estrellas, productores, etcétera, etcétera. Esta obra, con el paso del tiempo, se ha convertido en el filme norteamericano quizás más importante de todas las épocas. Por supuesto, estamos hablando de Ciudadano Kane, estrenado en 1941, y que es la base de la reciente producción del gran David Fincher en su obra Mank. Bueno, fíjate, vamos a analizar un poco la dirección y el montaje. Vale. Bueno, ya sabemos que David Fincher es un extraordinario director y es un hombre que sabe muy bien dirigir a los actores, y aquí no es la excepción. Aquí tenemos una película donde David Fincher muestra una vez más su maestría a la hora de dirigir actores, y así sea un papel pequeño que tenga el actor, destaca. Sí, no hay papel que no resalte. Él sabe muy bien cómo distribuir a cada actor, sabe cómo presentarlo ante la cámara, cómo iluminarlo. De hecho, más adelante hablaremos de esto, porque realmente posiblemente esta sea la mejor película al lado de Fight Club en lo que al apartado visual se refiere, la mejor película de Fincher, y seguro que va a tener nominaciones al Oscar, y lo más probable es que gane el Oscar por lo menos en el apartado de fotografía y montaje. Sin duda. Y también el diseño de producción, que claro. de eso también vamos a hablar más adelante. Claro. Y bueno, también vamos a hablar del montaje, que aquí es un montaje muy dinámico, muy rápido el montaje, pero aquí creo que se abusa del recurso del flashback, porque la película nos muestra dos etapas. Primero, la etapa donde se está escribiendo el guión. Allí en ese primer escenario se nos muestran una serie de flashbacks que nos van indicando en qué se inspiró para hacer el guión de Ciudadano Kane. Pero me parece que hay demasiados, los flashbacks son muchos y son cortos. O sea, se debió haber ampliado más el margen de tiempo para hacer los flashbacks, porque en cierta manera tanto flashback tiende un poco a confundir a la audiencia. Y recordemos que el cine también hay que pensar un poco también en las audiencias que no están acostumbradas, que no son cinéfilas de corazón, ¿no? Claro, y sí. también hay que pensar un poquito en ellas, ¿no? Y creo que aquí la película abusa mucho del flashback, y este abuso en cierta medida hace que uno pierda en cierta manera conexión con muchas de las acciones que están ocurriendo en la película, con los diferentes núcleos dramáticos de la película. Ok, bueno, prácticamente ese elemento que mencionas a nivel del salto de flashback tiene que ver de la cara del guión. Vale contar que este guión fue escrito a mediados de la década de los 90, en sus primeras etapas, a cargo del papá de David Fincher, Jack. Eso sí, él mismo terminó el texto antes de fallecer en el año 2003. Y tiene esa particularidad. Además de los flashbacks ya mencionados, está el que fue creado en función de 5 tiempos, a diferencia de los tradicionales 3 tiempos característicos en las obras cinematográficas, donde hay un inicio, un nudo dramático y un desenlace. Aquí se enfatiza también, y otro mérito que tiene Mank, está en el factor verbal. Esto mediante el uso de frases e ironías que el protagonista lanza sin cortapisas y que la gente capta
bien lo capta o bien lo deja pasar de largo, como sucede en más de una ocasión en la película. Y quizás esta sea una de las dos limitaciones que tiene Mank. La otra es, como ya mencionó Alfredo, la cuestión de los flashbacks, las situaciones que generan el guión y posterior película, sin ahondar en un detalle que quizás hubiese sido hasta más interesante, las consecuencias que la obra tuvo luego de su estreno, que si bien todo el mundo sabía de qué iba la película, pero nadie pensó cuál iba a ser la repercusión, salvo como una nota adicional como epílogo de toda la obra. Bueno, llegamos a la parte de la fotografía, que está a cargo de Eric Messerschmidt, quien también estuvo con David Fincher en Gone Girl. Y bueno, lo más destacado y lo más deslumbrante de esta película es la fotografía. Es impresionante la fotografía. Te capta desde el primer momento, de lo que comienza la película hasta el final. La fotografía es la estrella de la película. Es decir, que la fotografía enamora. Es una película que te enamora de la fotografía, de los planos, y todos estos planos que utiliza Fincher con su director de fotografía evocan al cine de los años 30 y 40. Así es. O sea, es una clase para que uno aprenda, o inclusive las nuevas generaciones que se acercan a la película, vean cuáles eran los tiros de cámara, los planos, las transiciones que se hacían en el cine de los 30 y los 40. La iluminación también. La iluminación, todo. De hecho, también hay muchas tomas que traen a remembranza Ciudadano Kane. Hay una toma, por ejemplo, donde se le cae un frasco en la cama se le cae un frasco de licor. Y eso es lo mismo que sucede en Ciudadano Kane cuando se le cae el adorno de Navidad, la bola de Navidad a Ciudadano Kane. Exacto. ¿No? Entonces hay muchas partes donde se hace un homenaje en cierta medida se traza un paralelismo entre esta película y Ciudadano Kane. ¿No? Y bueno, fabulosa la fotografía. Yo creo que aquí es invencible. Sin duda. O sea, la película, el Oscar de la fotografía es invencible. Salvo que salga algo mejor, el Oscar de fotografía hasta ahora no hemos visto nada. Y como hay poca presencia cinematográfica este año por motivos del coronavirus, yo creo que esta película salió bastante ganando. Como dicen en Caballo Blanco. Salió. Tiene mucho a favor por esta situación. Y aquí en este apartado va a ser invencible la película. Sí, no hay alguien que lo vaya a rivalizar. Sí. Pero además de la fotografía, también hay que resaltar el diseño de producción. ¿Por qué? Porque en Mank estamos asistiendo a un trabajo de producción de altura por recrear el ambiente de los grandes estudios de cine, que por cierto es la única industria que generaba ganancias en plena era de la depresión en Estados Unidos. Empezando desde los decorados, particularmente lo que era la mansión de Hearst San Simeón, los sets de filmación, las oficinas, los bares, el vestuario de los actores, incluso la banda sonora a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross, que ya son colaboradores habituales en fecha reciente de las películas de David Fincher. Bueno, llegamos a la parte del elenco. El elenco es fabuloso. Sí. El elenco es fabuloso, todos. No hay desperdicio alguno. Ningún desperdicio. Bueno, ya sabemos que David Fincher es experto en eso, en escoger un buen elenco, de eso no hay duda, ¿no? Yo tenía mis dudas sobre Gary Oldman, porque Gary Oldman tiene 62 años y McKenwick muere de 55 años. Es cierto. Pero viendo las fotos de McKenwick, las fotos del verdadero McKenwick, vemos que estaba muy envejecido por los efectos del alcohol. Era alcohólico, un alcohólico empedernido totalmente, ¿no? Y entonces allá ahorita, cuando hago en la segunda revisión de la película, me di cuenta de que me parece que sí, está bien escogido Gary Oldman como en ese papel, lo hace muy bien. Es posible que tenga una nominación al Oscar como mejor actor. No es su mejor papel, como han dicho muchos, a mi parecer, pero sí es un gran papel. Sí, es un gran papel, como todo lo que hace Gary Oldman. Yo rescataría también el papel de Amanda Seyfried haciendo Marion Davies, también, que es muy bueno y entra en el canon de lo que fue la película como tal. Y bueno, prácticamente hemos llegado a las conclusiones. ¿Qué te pareció? Bueno, mira, a mí me pareció una excelente película, no hay duda de eso, sobre todo en la parte visual. Creo esta es una película que no es una película para todo el mundo. Es correcto. Es una película especialmente para cinéfilos. De hecho, quien no ha visto Ciudadano Kane no va a entender en gran parte de la película. Así es. Entonces, para ver esta película, primero hay que ver Ciudadano Kane. Eso para entender en su conjunto lo que plantea la película. Pero también, aparte de eso, quien no sepa de la historia del cine, todos los tras bambalinas que ocurren
en la película, tampoco va a tener empatía con la cinta. Claro. Porque es una película muy, muy personal. Sí, es muy de época, Sí, muy focalizada y muy enfocada en lo que es el mundo del cine. Sí, entonces, sabemos ya que esta película no es para todo el mundo y a mi juicio creo que a la película le falta un poquito más de empatía con la audiencia. Sí. Es una película, la sentí muy fría. Okay. En cierta manera distante, ¿no? Okay. Pero eso sí, no hay duda que es una gran película y bueno, otra vez David Fincher demuestra que es un super director. Super director. De hecho, para concretar un poco y resumir un poco lo que acabas de expresar, Alfred, puedo decir que Mank es más un film dedicado a 3 clases de públicos concretamente, a saber, aquellos que han visto Ciudadano Kane, aquellos quienes sepan sobre la historia del film y las carreras de Herman Mankiewicz y Orson Welles, y sobre todo para quienes amen de verdad el cine, porque para grandes audiencias esto no es una película, como dirían popularmente, cotufera, dominguera, etcétera, etcétera. Una película para entender, para comprender y si les gusta el cine, para amarla, porque para ese público está prácticamente destinado. Bueno, brevemente vamos a nombrar en nuestro ranking de las 11 películas que ha hecho David Fincher. Y bueno, en el puesto 11 tenemos a Alien 3, exacto, que fue la primera película de Fincher. En el puesto 10 tenemos al curioso caso de Benjamin Button. En el puesto número 9 colocamos a Mank, que si pudiera estar en el puesto número 2, si la colocamos por el diseño de producción y la fotografía de la película, que sin duda alguna supera a muchas de las que están aquí, ¿no? Sí, sin duda. Pero hay otras que a nuestro gusto en temática superan a Mank. En el 8 colocamos a Panic Room. En el 7 colocamos a Zodiac. En el 8 La chica del dragón tatuado. En el 6, perdón. En el 5 la gran película The Game con Michael Douglas. En el 4 Gone Girl. En la 3 The Social Network. En la 2 colocamos a Seven. Y en la 1, indiscutiblemente, totalmente, de Fight Club, de la pelea. Sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta edición de 2 vs Cine. Le estuvimos acompañando Frank Black y este servidor Alfred Coles. Recuerden de suscribirse a nuestro canal en YouTube y darle pulgar arriba. Y esta fue una coproducción entre la gente de Contrapunto y la Escuela de Cine y Televisión de Caracas. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Hasta la próxima.